Kiev quiere llamar la atención, con ataques contra civiles, tras el abandono de Occidente. Uno de los mayores ataques ucranianos en territorio ruso, desde el inicio de la operación militar especial de Moscú en febrero de 2022. Terminó este 30 de diciembre, con la muerte de al menos 22 personas, entre ellas 3 niños. Esta agresión, dicen analistas, demuestra la desesperación que existe Kiev tras los malos resultados. En el frente, situada a unos 40 kilómetros de la frontera ucraniana, la ciudad rusa de Belgorod fue el blanco de un ataque terrorista. Edificios gubernamentales y otras instalaciones civiles fueron alcanzados por los proyectiles, que dejaron 111 heridos, además de las víctimas mortales. Según el Ministerio de Defensa, se utilizaron 2 misiles Olka, con ojivas de fragmentación prohibidas, así como cohetes Vampire, fabricados por la República Checa, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. El gobierno ruso ya ha declarado que el crimen no quedará impune, y que el principal objetivo de Kiev es desviar la atención de las constantes derrotas en el frente de batalla. En Ucrania también ha culpado a Estados Unidos y al Reino Unido de participar en los actos, al incitar al régimen de Kiev a acciones terroristas, a falta de la más mínima posibilidad de mejorar la deplorable situación de las Fuerzas Armadas ucranianas. Sobre el terreno, los anglosajones han recurrido a la táctica de llevar a cabo ataques terroristas contra civiles, declaró María Zaharova, vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, poco después de que el país llevara el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que es miembro permanente por los ataques. Williams González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, dijo a Sputnik que el uso de armas prohibidas contra la población civil de la ciudad, que tiene poco más de 370.000 habitantes, hace que el crimen sea aún más grave. Según el experto, el presidente ucraniano, Zelensky, se siente abandonado por los países occidentales, que reducen cada vez más su ayuda financiera al país, y quiere llamar la atención. Sin embargo, cree que Zelensky no tendrá éxito. Ya hay una corriente muy fuerte en Estados Unidos, que cree que el Zelensky nunca ganará, y por eso tiene que prepararse para negociar con Rusia. Pero el coste político para él es demasiado alto a intentar recalentar el conflicto, explica el especialista. Tan solo esta semana, Rusia repelió 34 ataques contra la República Popular de Donetsk, con la pérdida de casi unos 700 soldados ucranianos, 7 tanques y 13 vehículos blindados. El ejército ruso ha llevado a cabo otros 50 ataques contra objetivos pertenecientes exclusivamente a las Fuerzas Armadas ucranianas. Occidente se niega al diálogo. Isabella Gama, especialista en seguridad y teoría de las relaciones internacionales, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Río dijo a Sputnik que Rusia lleva tiempo buscando un canal de comunicación con Ucrania para negociar la paz en la región. Occidente ha desaprovechado esta oportunidad para la paz en varias ocasiones. Rusia lleva mucho tiempo intentando negociar la paz, y parece que no se le escucha portavoces, ministros e incluso el presidente Vladimir Putin acuden a la prensa para hablar del conflicto y de la posibilidad de negociar. Pero parece que hablan con las paredes, observa la experta. También subraya que Kiev miente cuando dice que solo tenía como objetivo instalaciones militares, entre otras cosas, porque en este ataque ucraniano fueron alcanzados centros preescolares y establecimientos privados, no relacionados con el gobierno, con la ayuda de material checo. Afirma y añade que el uso de armamento suministrado por Occidente en el ataque podría provocar una escalada del conflicto a otras partes de Europa. La Unión Europea está muy dividida. Eso es un problema, porque les resulta difícil ponerse de acuerdo sobre a quién apoyar, y a quien no muchos ya no lo apoyan, porque sería demasiado costoso para el bloque.
Y este conflicto podría extenderse a la región. En algún momento. Porque con otro ataque indiscriminado de Rusia. No hay garantías de que no tome represalias. En algún momento. Sostiene repercusiones geopolíticas en el continente. El profesor universitario y politólogo Rodolfo Márquez. Coinciden que las muertes de civiles en Belgorod podrían tener una serie de consecuencias geopolíticas, más allá de Rusia. Los constantes intentos de Occidente de tensar aún más las relaciones con Ucrania, que está retrasando un acuerdo para poner fin a la operación especial. Mientras tanto, Kiev recurre incluso a alistar a hombres discapacitados y ancianos. Ante las recurrentes bajas en su ejército, la región de Belgorod está cerca de la frontera con Ucrania. Así que también es un importante punto de convergencia. Allí sin duda habrá un despliegue, no solo en las reacciones rusas, sino también en este debate, que se celebrará en las Naciones Unidas. Es otro triste capítulo del conflicto, afirmó. El presidente serbio anuncia la victoria de su coalición en las elecciones repetidas. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, anunció la victoria de la coalición serbia. No debe detenerse, de la que forma parte su partido, en los comicios legislativos y municipales, que se repitieron este 30 de diciembre, en 35 de los cerca de 800 colegios electorales. La coalición serbia no debe detenerse. Obtuvo una victoria contundente en todos los centros de votación, en todos en lo absoluto, algo que no hubo la vez anterior hace apenas 13 días. Dijo Vučić este sábado. Serbia repitió elecciones en 35 colegios electorales, en los que estaban llamados a votar más de 19.500 electores. El mandatario precisó que 43% de los electores acudió nuevamente a las urnas para votar en los comicios parlamentarios, mientras que la participación en las municipales en Belgrado fue de 40%. Cifras altas para las vísperas de la celebración del Año Nuevo. Según datos del presidente, la coalición gobernante serbia no debe detenerse. Obtuvo 69,5% de los votos, mientras que el bloque opositor pro-occidental, Serbia contra la violencia, recibió 12% de los apoyos. 24 de diciembre. Una turba de partidarios del bloque opositor, descontentos con los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 17 de diciembre, en las que la facción, que en el segundo lugar detrás de la coalición serbia, no debe de tener sede, el gobernante Partido Progresista Serbio SNS, atacó la sede del Ayuntamiento de Belgrado, causando graves destrozos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 38 sujetos implicados en los disturbios. El exdirector de la inteligencia serbia, Aleksandar Vulin, aseguró que los disturbios que se registraron en el país fueron un intento de derrocar al presidente Vučić. Según el líder del Partido Radical Serbio, Vojislav Šešelj, detrás de esos disturbios estaban los servicios secretos de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En las elecciones del 17 de diciembre, la coalición oficialista serbia no debe detenerse. Obtuvo 46,7% de votos en las elecciones parlamentarias, según datos del escrutinio. El segundo lugar lo ocupó el bloque opositor Serbia contra la violencia, con el 23,4%, seguido por el Partido Socialista con el 6,6%. Además, ese mismo día, se llevaron a cabo las elecciones provinciales y municipales en el territorio autónomo de Voivodina, en el norte del país, así como en 65 ciudades incluida la capital Belgrado.